Muy bien, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les voy a platicar de un tema que es sumamente importante y bueno, como un ingeniero físico que había trabajado en nutrición y luego en tecnología, termina en diabetes, un tema dulce. Cuando decimos la palabra diabetes, se nos puede venir a la mente muchas cosas. Familiares, mi papá, mi mamá, que es un tema importante, azúcar alta, o también cifras como 14 millones de mexicanos con diabetes, primera causa de muerte, primera causa de amputaciones, de ceguera, primera causa de suicidio en México. Y nos centramos en estas cifras y que es una catástrofe, que es un problema importante, pero a veces se nos olvida que esos 14 millones se conforman de 14 historias individuales que nos pasan a ti y a mí. Historias como, por ejemplo, de Jorge, un paciente 50 años, joven, le diagnostican diabetes, va con médicos especialistas, es muy caro, va a los centros de salud, es muy limitado y no hace nada. Pasan los años, se descontrola, pierde los pies, pierde su trabajo, cae en depresión. Su esposa tiene que regresar a trabajar, sus hijas también trabajan y su esposa me decía, todo el dinero se nos va en sus cuidados. Es tan estresante la situación familiar que ya queremos que se muera. ¿Qué es la diabetes? La diabetes en términos muy prácticos, algo pasa en nuestro cuerpo, se empieza a cansar y entonces ya no procesamos el azúcar igual y entonces los niveles empiezan a subir. Digamos que si tomamos un vaso de agua y empezamos a vertirle azúcar, pues cada vez empieza a ser más denso y más denso y más denso. Y entonces eso va y daña todos los órganos donde tenemos venas o arterias pequeñas. Los ojos, el corazón, los riñones y las piernas. ¿Y qué sucede? Entre más subimos el nivel de azúcar, más densa se va poniendo la sangre y más nos va dañando. Entonces, si nosotros estamos en un nivel normal de 100 en azúcar, pues la probabilidad de que desarrollemos una complicación es menor de un 5%. Y entre más subimos, si estamos arriba o cerca de 300, como muchos de nosotros o muchos mexicanos, la probabilidad de complicación es de 60%. O se desarrollan más de 60 complicaciones por cada 100 pacientes. Entonces, pues bueno, a mí que me gustan mucho los procesos, terminaba una maestría en MIT y decía, bueno, de toda mi familia con diabetes, y decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos tan buenos medicamentos? ¿Qué pasa si sabemos mucho de diabetes? Los médicos cada vez más preparados. ¿Por qué la gente no estamos logrando estar en los 100? Entonces nos fuimos a preguntar, bueno, ¿por qué no estamos en control? Y nos encontramos cosas muy interesantes. La primera fue, nos da mucho miedo. Nos acordamos qué pasaba hace 40, 50 años, qué le pasó a mi abuelo o a un tío abuelo. También nos encontrábamos que la gente decía, me siento solo, es que quizás soy el único que me está pasando. Entre otras cosas decíamos, es que no tengo información, no sé qué hacer. Otros nos decían, es muy costoso. Y entonces, al ir cada vez profundizando, nos dábamos cuenta que el tema de la diabetes no es un tema médico, es un tema de cómo llevamos todo lo que se ha descubierto, de todo lo que se ha resuelto hasta ahorita, lo podemos llevar a la mayoría de la población. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, entre muchas ideas dijimos, vamos a empezar a innovar, vamos a empezar a crear ideas y cómo podemos cambiar esta realidad. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un centro totalmente especializado, único, fácil de identificar? Y luego dijimos, bueno, fuimos con la gente, ¿qué opinas de los nombres? Y nos decían, el tema del nombre de diabetes me molesta, ¿no? Ese es algo que no me gusta.
Pues bueno, ¿qué otro nombre? Pues es que yo pues tengo azúcar, ¿por qué no le llamas Clínicas del Azúcar? Ah, pues suena muy bien, vamos a hacer su nombre dulce, vamos a llamarle Clínicas del Azúcar. Y entonces era fácil de entender. Y luego dijimos, bueno, ¿qué podemos de todo lo que hay en tecnología aplicar a un modelo para que sea fácil de entender, fácil de identificar, que mucha gente pueda acceder, que poca gente tenga miedo, que se sientan acompañados? Y entonces creamos diagnósticos útiles para poder llevar esa detección oportuna a la mayoría de la población. ¿Cuáles fueron los resultados? Muy interesantes. Por ejemplo, creamos este centro en Monterrey, en una zona de bajos ingresos, y le pusimos, es un edificio, Clínicas del Azúcar, centro especializado en diabetes. Tenemos un paciente, Raúl, pasa un viernes a las 6 de la tarde, ve Clínicas del Azúcar, dice, bueno, pues ¿qué es esto? Nunca había visto algo así entendible, diabetes. Bueno, entra, tenemos la pared de los famosos con diabetes, todo el equipo, todo es diabetes, le llamamos el Disneylandia de la diabetes, y llega y dice, pues esto está muy bien, ya no me siento solo. Empieza a platicar con los demás pacientes, con el personal, se empieza a atender, le damos información muy fácil, y 2 meses después nos confiesa que si no hubiera pasado ese viernes a las 6 de la tarde, el sábado pensaba suicidarse. ¿Cuántas historias no hay como Raúl? ¿Cuántas historias no hay como Mirtal, la otra paciente que nos decía, tenía 3 años de no salir de mi casa? También en depresión, desmotivada, pensando que esto solo me pasa a mí, con el miedo de qué me va a pasar. Pasa por un centro especializado, fácil de identificar, y ve que le alcanza, y dice, yo pensé que el tratamiento de diabetes era solo para ricos. Igual, bueno, después de 3 años vuelve a salir de su casa, muy motivada, nos dice, fue la primera vez que vuelvo a tomar el camión después de muchos años. ¿Y cuántas no habrá como historias como estas? Esto, bueno, no ha sido muy fácil. Ahorita escuchando las otras historias me encantaban, porque creo que siempre de toda innovación pues pasan muchas cosas detrás, ¿no? Terminando yo la maestría con bastantes créditos, tenía buenas ofertas de trabajo, y platicaba en una ocasión con el doctor Julio Frenk, que fue secretario de Salud en México y ahora rector de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y platicando me decía, Javier, sería una tristeza que no te regreses a México a implementar esto. Si creamos una clínica accesible, podemos prevenir más de 70,000 complicaciones al año. Y estos son solo algunas ideas. Si creamos mejores materiales educativos, podemos ahorrar más de 50,000 complicaciones. Si creamos mejores sistemas de comunicación, si sumamos artistas a que sean la voz y que la gente no se sienta sola, que no tenga miedo, si creamos tecnología que nos sirva a acercar esos diagnósticos, y podemos sumarle ideas y todas las ideas que ustedes tienen, pero ¿qué implica arriesgar y seguir adelante? Y esa es un poco la invitación que yo les quiero hacer. Como un ingeniero, me gustaba mucho ahorita lo que decía Laura, yo no sabía nada de diabetes, simplemente sabía que había muchas complicaciones, que había muchos problemas que resolver, que la gente tenía miedo, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me gustaría cerrar cuando mi mamá estaba embarazada de mí, fue el 4º de mi casa, cesárea, y al 4º mes el doctor le dijo que era un embarazo muy riesgoso, que mejor abortara. Y le insistía que pensara en sus otros 3 hijos y que mejor abortara. Finalmente ella dijo, me voy a arriesgar por la vida de mi hijo. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Y estoy aquí, si se preguntaban qué pasó. Pero eso ha sido un compromiso. Y si hubo una persona, hubo unos papás que se arriesgaron para que yo tuviera vida, para que ustedes tuvieran vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que arriesgar? ¿Qué tenemos que dejar para que mucha gente que tiene diabetes y que tenga muchísimas otras cosas tenga también mucha vida? Muchas gracias.